reforma tributaria. Queremos abordar este tema hoy día con un gran entrevistado. Nos acompaña Claudio Agostini, él es economista, experto tributario y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a nuestro programa. Hola, Catalina, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar hoy día con nosotros, Claudio. Estamos junto a Gabriela Clivio. Bueno, y dábamos este enunciado respecto de lo que viene en materia legislativa. La próxima semana tenemos la votación del impuesto al patrimonio, dentro del contexto, por supuesto, de la reforma tributaria, pero asomó durante los últimos días una nueva propuesta de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio, que es gravar a las empresas en un punto adicional en vez de aplicar este impuesto a la riqueza. ¿Ves tú viable esta iniciativa? Buena pregunta, porque hay dos dimensiones. Una, si es buena idea o no seguir subiendo el impuesto de primera categoría. La reforma lo baja. O sea, hoy día tenemos dos tasas, 27 para el sistema semi-integrado y 25 para el integrado. Y la propuesta de la reforma es dejarlo en 25. O sea, hoy día la propuesta va en la dirección contraria, que a mí me parece razonable una tasa de 25. Uh-huh. Entonces, un pregunta es si tiene sentido subirla a 26 o no. Pero a mí me gusta más 25, pero tampoco me parece un drama 26. Si hay que elegir entre impuestos al patrimonio y esto otro, me parece menos malo subir a 26. Pero mi o sea, prefieres en este caso estás como más en la línea de la propuesta de la CPC. Lo que pasa es que yo creo que si tú me haces elegir entre algo malo y algo menos malo, uno siempre elige lo menos malo. Pero la pregunta es si hay otras alternativas que sean buenas. Y como lo hemos conversado acá contigo muchas veces, hay varias que son mejores, como subir el impuesto al diésel, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahora, un tema práctico es de recaudación. Hoy día el impuesto al patrimonio, según el informe financiero del Ministerio de Hacienda, el que entregó al Congreso, ellos esperan que recaude 0,48 puntos del PIB, son 1.250 millones de dólares aproximadamente. Y un punto de impuesto de primera categoría son 0,15 del PIB, 390 millones. Entonces, del punto de vista de recaudación, al menos no son equivalentes. No es que recauden lo mismo. Ahora, yo creo que el impuesto al patrimonio va a recaudar menos que eso, pero pensando en las cifras oficiales de la Dirección de Presupuesto, subir un punto de primera categoría recauda un tercio de lo que ellos dicen que recaudaría el impuesto al patrimonio. Entonces, no compensa la recaudación, al menos. No estoy diciendo que es lo que haya que hacer ni que sea bueno o malo. Estoy simplemente poniendo arriba de la mesa las cifras de recaudación. Perfecto. ¿Y por qué te parece, hola Claudio, ¿cómo estás acá, Gabriela? Hola, ¿Y Gabriela. por qué te parece que los otros países que han implementado, por ejemplo, impuestos a los súper ricos o impuestos a la riqueza, por qué han dado marcha atrás y acá se sigue insistiendo en poner este impuesto? O sea, a ver, la evidencia que tenemos es que la mayoría de los países que pusieron impuestos al patrimonio terminaron retirándolo. El último fue Dinamarca, hace más de 15 años. Francia después. Uno, no recaudaron nunca lo que esperaban que recaudara. Nunca. Uh-huh. El que más recauda es Suiza, que es casi 0,9 del PIB, pero es un impuesto en los cantones, es otro tipo de impuesto. Uno nunca recaudó lo que se esperaba. Dos, y para esto la evidencia para Francia es mejor, porque está mejor medida, es muy caro de administrar y fiscalizar. En el caso de Francia hay un estudio bien detallado que muestra que recaudaba menos de lo que costaba administrarlo y fiscalizarlo. O sea, en el neto no salía para atrás cuando tomaba recaudación menos costo de recaudación. Y esa es una otra razón. Y después hay algunas evidencias de que tiene efectos negativos en el ahorro y en el crecimiento económico. Entonces, al final, todos los países que lo intentaron, el Dinamarca fue el que más, amplió la base, bajó la tasa, terminaron retirándolo porque no funciona. Y yo creo que esa es la evidencia en general. Ya. Claudio, y te quería preguntar, mirando ya como en global la reforma tributaria, ¿funcionará la reforma tributaria? ¿Recaudará lo que promete esta reforma, como está hoy día diseñada? Es una buena pregunta, porque tiene varios pedazos y todavía de hecho no la conocemos completa. La del impuesto al ingreso es la que está en la Cámara que pasó al Senado, está el royalty, y se ha anunciado varias veces impuestos verdes o a las externalidades negativas, que es un proyecto que todavía no ingresa al Congreso. Entonces, como todo el paquete tributario completo, no lo conocemos.
En la reforma que está haciendo el impuesto al patrimonio tengo serias dudas que recaude lo que hay que recaudar, precisamente por lo que acabamos de Sí. comentar de la experiencia en otros lados. Ya. Y lo que uno nunca sabe, porque es tan difícil de estimar, una parte importante de la recaudación, más de la mitad, Es la reducción de la evasión, ¿no? Exactamente, viene de reducción de la evasión. Y eso es algo que uno nunca sabe. En todas las reformas tributarias, en todos los gobiernos, todos los ministros prometen una reducción de la evasión enorme y después en general nunca se cumple mucho porque es difícil. Ahora, a mí me parece positivo que se haga un esfuerzo enorme en reducir la evasión. Pero de nuevo, no sabemos si va a recaudar todo lo que dice que va a recaudar. La experiencia en el pasado es que no siempre ocurrió. Pero la experiencia en el pasado, por ejemplo, no sé si a ti te parece lo mismo, Claudio, va en línea con que la recaudación aumenta cuando hay mayor crecimiento, que fue, por ejemplo, lo que pasó en el 2021, con el crecimiento de la economía y la extraordinaria recaudación. Y acá no hay una preocupación en esta reforma por el tema del crecimiento, ¿no? Sin duda, pero son cosas que van un poco en paralelo. La elasticidad de recaudación, crecimiento es casi uno en Chile. Entonces, eso es cierto, siempre que haya crecimiento va a aumentar la recaudación. Una parte importante de eso es IVA, en el caso de Chile. Ahora, cuando uno quiere recaudar más, porque considera o las demandas son de que el Estado gaste mucho más, tienes que generar recaudación más allá del crecimiento. Ahora, eso no implica que uno tenga que descuidar el crecimiento, por supuesto. Pero ese me parece que es un tema en paralelo. Una cosa es queremos recaudar más, ¿cómo es eficiente hacerlo? Esa es una pregunta. Y otra pregunta, y en esa no sé si esta reforma va a recaudar todo lo que dice, yo creo que no. Y otra pregunta distinta es si los efectos de los impuestos que se están eligiendo tienen un efecto negativo en el crecimiento económico o no, independiente de cuánto uno quiera recaudar. Sí. Y en eso yo estoy de acuerdo que esta reforma tiene algunas cosas interesantes, que se haya ido a depreciación semi-instantánea me gusta, y tiene efectos positivos en el crecimiento. Es temporal, yo hubiera preferido que fuera permanente, pero en eso me parece en la dirección correcta. Sí creo que se complejiza mucho el sistema, y eso tiene algunos efectos negativos en el sentido que hay más esfuerzos destinados a actividades de planificación tributaria que actividades productivas. Y eso va contra el crecimiento. Perfecto. Y no hay incentivo a la inversión muy fuerte y un impuesto a la retención de utilidades que puede jugar en contra. Claudio, estamos con Claudio Agostini, economista, experto tributario, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, con todo lo que estás señalando tú en este momento respecto de las dificultades que podría eventualmente tener la reforma, ¿no es cierto?, para aplicar sobre todo el impuesto al patrimonio. ¿Se fortalece el servicio de impuesto interno también de manera paralela? Porque ¿cómo se fiscaliza esto? ¿Cómo se evita la evasión? Para eso también es súper necesario dar más atribuciones al servicio de impuesto interno, ¿correcto? ¿Se cumple eso también en la reforma? Sí, yo creo que eso es de las cosas positivas de la reforma. Hay más atribuciones respecto al secreto bancario, por ejemplo. Hay más atribuciones respecto a los capitales que salen al exterior y a qué países salen. ¿Y cómo se fiscaliza eso afuera? ¿No? Por ejemplo, pensando en el impuesto a la riqueza. No, o sea, el impuesto a la riqueza tiene problemas más difíciles que eso, digamos, que tú puedes tener cuadros caros, impuesto interno no tiene idea ni que los tienes ni cuánto valen. Claro. Entonces no puedo calcular la base de tu impuesto. Puedes tener autos caros y ya está bien. Claro, joyas. No todas las cosas. Es que yo pienso en eso. No, por supuesto. Sí, pues, son cosas que son muy difíciles de indagar, de cuantificar, de valorizar, o de pasar, claro. Hay muchos activos que son imposibles de fiscalizar, y en ese sentido da lo mismo que le des más atribuciones o más recursos a impuestos internos. Impuesto interno no puede ir casa por casa de las personas que están en el 1% más rico a ver qué cuadros tienen, qué joyas tienen y cuánto valen. Eso no va a pasar. Pero ojo que ahí hay un tema no menor, ¿no? Porque el ingreso que permitió la compra de estos activos ya pagó renta, ya pagó impuestos probablemente. Entonces se está cobrando 2 veces un tributo a un ingreso en realidad, ¿no? Sí, pero eso ocurre con muchos otros activos también. Con el impuesto de las contribuciones de bienes raíces a una casa también ocurre. O sea, al final
lo que importa es la tasa efectiva que tú pagas. Si la pagas en un impuesto y después otro adicional, uno sobre otro, importa poco. Lo que importa es la tasa final. Yo te puedo cobrar 10% por algo, por tu ingreso, o te puedo cobrar 5% al principio y 5% después, o 4% compuesto para llegar a 10, al final siempre es 10 efectivo. Entonces la tasa efectiva es más la que importa. Pero en los hechos básicamente siempre se sigue como aumentando los impuestos a los mismos de siempre, en lugar de eliminar exenciones, por ejemplo. No se habla de eliminar exenciones, sino de seguir subiendo las tasas de impuestos. O sea, las personas que pagan impuestos, que son, no sé, un 25% del total, pagan tasas importantes de impuestos, sobre todo en los tramos más altos. En los tramos, en el tramo más alto es una tasa más alta la marginal, pero cuando uno mira las tasas medias en los tramos de abajo son bastante bajas. Y la tasa media es la que te importa, qué fracción de tus ingresos se te fueron en impuestos. Y uno mira los dos primeros tramos, son bajos, son muy bajos. Las tasas altas están arriba. Si uno mira respecto a otros países, una diferencia, lo hemos conversado acá en este programa también, es que en otros países hay 25, 30% exento. En Chile hay 75% exento. Entonces, por supuesto, yo no estoy de acuerdo. No es muy popular, pero yo sería partidario de bajar el tramo exento gradualmente para que, no sé, por lo menos 50% de las personas paguen, no 25%. Pero lo otro, si tú miras las tasas en la mayoría de los países con los que nos gusta compararnos, y sobre todo con países de ingresos parecidos, para no compararnos con Suiza o los países nórdicos que tienen 5 veces PIB per cápita, las tasas empiezan mucho más altas, son 10, 15, 20, acá tenemos tasas bajas en los tramos más bajos. Y esta reforma en ese sentido hace algo correcto, que subir las tasas de los tramos más bajos, pero solo de los últimos 3. Yo lo hubiera hecho en todos los tramos. Y eso también me parece que es algo que uno debería discutir. Ahora, dicho todo eso, yo comparto contigo, Gabriela, que uno debería partir por eliminar exenciones y ampliar la base del impuesto. Eso me parece. Y en eso esta reforma es tímida. En la renta presunta, que también lo hemos discutido 1000 veces, la reduce otro poco, y eso es algo que ya habría que derogarlo hace mucho rato. Claudio, que tenemos una pregunta más pendiente con la Gabriela, pero queremos pedirte si nos puedes esperar 3 minutos para saludar a nuestros auspiciadores. Sí, no te preocupes, feliz. Ya, fantástico. A la vuelta seguimos hablando con Claudio Agostini sobre los notarios y una reforma también bien importante que se ha anunciado en varias oportunidades en ese sentido. Pero antes queremos saludar a nuestros auspiciadores y contarles a todos ustedes que Credit Corp Capital nuevamente nos acompaña. Y Credit Corp Capital es un holding que está dedicado a la prestación de servicios financieros. Tiene presencia en Colombia, en Chile, en Perú, en Estados Unidos y en Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Junto a Gabriela Clivio vamos a una breve pausa comercial y ya seguimos conversando con Claudio Agostini al regreso de la pausa.